El siguiente en intervenir es Ángel Sobrino, profesor titular del Departamento de Aprendizaje y Currículum de la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Navarra. Como curiosidad, tengo que decirles que es el tercer navarro de la mesa, junto con la señora Fernández y yo mismo, somos mayoría en este foro hoy, Ángel dirige el máster de profesorado de secundaria en esta Universidad de Navarra. Entre sus áreas de investigación se encuentra el desarrollo profesional docente, más concreto la formación del profesorado y la integración curricular de las TIC. En su paper se analiza el impacto del feedback en la práctica docente. Ángel, tienes la palabra. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Bueno, en primer lugar, gracias a INE por dejarnos hacer estos análisis secundarios. Bueno, INE y resto de organismos, INTEF y consejos escolares que han permitido realizar todo este gran montaje. Bueno, relaciones, seguimos con práctica docente y relaciones con feedback, si quieren, relaciones con evaluación del profesorado. Es un pequeño estudio que hemos hecho dos profesores de la Universidad de Navarra y un profesor de la UPV, los profesores Turón, Liza Swain y yo mismo. Vamos a ver. Teníamos dos grandes objetivos. En primer lugar, pues ver de nuevo qué sucedía con la retroalimentación que reciben los profesores, talis les llaman observaciones, y nos va a venir bien porque lo podemos contrastar con lo que ayer informaban los directores. Ese famoso dato que ayer estuvo sobrevolando la sala mucho tiempo del 36% de profesores que no reciben feedback, vamos a ver qué declaran los propios profesores. El 36% es un dato que declaran los directivos. Y, en segundo lugar, vamos a intentar relacionar si los profesores que reciben feedback funcionan en clase, por decirlo de alguna forma, diferente de los profesores que no lo hacen. Teníamos estos dos grandes objetivos. Bueno, como ya saben, nosotros nos hemos movido solo con los profesores españoles, con la muestra de profesores españoles del estudio TALIS, con los 3.300 y pico personas, y nos hemos focalizado en solo dos ítems, quizás alguno de ustedes incluso los ha contestado, eran el ítem 28, el ítem 42, porque el ítem 28 pregunta sobre feedback, y a los profesores, insisto, no a los directivos, y el ítem 42 pregunta sobre, oiga, ¿y usted qué hace en clase? Les pone a los alumnos a trabajar en grupos pequeños, les da resúmenes, ¿usted cómo funciona en clase? Este es el ítem 28, ya disculparán, no sé si se aprecia muy bien la letra. El ítem 28 propiamente no es una escala de frecuencia, pero nos hemos podido aprovechar de el último de los apartados. El ítem 28 propiamente le pregunta al profesor sobre quién le ha proporcionado a usted feedback, comentarios, observaciones. ¿Se lo ha proporcionado el directivo? ¿Se lo ha proporcionado la inspección? ¿Se lo ha proporcionado otro compañero? Y no mide frecuencia, pero nos venía muy bien la última opción que decía, el profesor confesaba que a él nunca nadie le había dicho nada, en ninguno de estos 6 aspectos o tipos de feedback, ¿no? Muy bien, pues este era uno de nuestros focos. Y el otro foco es el ítem 42, que tan productivamente han trabajado en la Complutense, donde, bueno, teníamos diferentes tipos de prácticas docentes ordenadas de la A a la H. El profesor, bueno, pues seguramente con cierto sesgo constructivista todas las opciones, cierto buenismo pedagógico de fondo, pero bueno, decían si presentaban resúmenes, si los alumnos trabajaban en pequeños grupos. Prácticamente ninguna de las opciones, vamos a decir, era negativa. Casi todas eran bastantes, vamos a decir, positivas y ciertamente, digamos, contemporáneas, por decirlo así, pedagógicamente hablando. Vale, pues nos pusimos entonces a relacionar las dos cosas. Hemos cogido el ítem 28 y lo hemos puesto a comparar con el ítem 42. Este ha sido un poco nuestro trabajo. Muy bien, bueno, entonces análisis descriptivo, reducción de datos, esto ya es un poco cacharrería estadística, ¿no? Llegamos a dos variables complejas, a partir de las puntuaciones factoriales, y comparamos a feedback sí, feedback no. Un corte muy radical. Usted ha recibido feedback, pasa a un grupo. Usted no ha recibido feedback, pasa al otro grupo. Y respecto a puntuaciones, vamos a decir, reducidas, no respecto a toda la complejidad del ítem 42, sino con dos factores para trabajar de forma un poco más, para intentar captar un poco mejor, porque si no, ya saben ustedes que cuando hay tanta variable o reducimos dimensionalidad o es prácticamente indescifrable todo lo que puede pasar, ¿no?
Bueno, en la línea de lo que se comentó ayer, con la ventaja de que, digamos, de alguna forma nos sirve para controlar posible desigualdad social, los profesores opinan prácticamente lo mismo que los directivos respecto al feedback que reciben. Aquí tienen datos, en los diferentes modelos de feedback, pues nunca lo han recibido, pues aproximadamente el 57, 65, 79. Esto da un valor promedio de que, confesado por los propios profesores, o si quieren, declarado por los propios profesores, el 30% nunca ha recibido ningún tipo de feedback por nadie, ni por inspección, ni por directivo, ni por compañero. Dato cercano al 36%, que, como les decía, ayer estaba constantemente saliendo en la sala como un dato, digamos, preocupante, ¿no? Bien, bueno, hemos hecho alguna distinción entre público y privado. Sí que es cierto que parece que en los centros privados reciben un poco más de feedback, pero tampoco nos hemos centrado especialmente en esto. Bueno, y nuestro segundo objetivo, hemos intentado reducir dimensionalidad, es decir, como insisto, al final hay bastantes ítems que promueven variabilidad, vamos a intentar si la reducimos, y se nos ordena todo bastante bien en dos factores, en dos componentes. Bueno, técnicamente estos son componentes principales, pero como quizás esto a ustedes no les interese demasiado, bueno, en dos grandes componentes, ¿no?, que ahí los he intentado dibujar físicamente, que son estos dos. Efectivamente, ya no está ordenado A, B, C, D, F, G, porque ya los hemos, digamos, reducido según estos dos factores. F, D, A y C, que parece que indican una labor más directiva por parte del profesor, una enseñanza más transmisiva, quizás, aunque, insisto, con cierto buenismo pedagógico de fondo, pero, digamos, más protagonismo del docente, le hemos llamado así. Y ítems G, H y B, que, como se fijan, incluso todos empiezan por los alumnos, y que indican cierto protagonismo mayor del alumno. Entonces, se nos quedaban bastante claros estos dos componentes y hemos calculado puntuación factorial para cada profesor, de tal forma que, digamos, cada profesor tiene ahora una composición lineal de estos dos factores. Bueno, un poco más cacharrería estadística. Respecto al factor 1, les recuerdo, el factor 1 es prácticas docentes donde el profesor tiene un papel más protagonista. Pues efectivamente, cuando comparamos a los profesores que reciben feedback de los que no reciben, sí que se aprecia que hay bastantes diferencias significativas. No todas, pero hay diferencias significativas. Es decir, en este rol docente un poco más transmisivo, ya se empieza a notar que los profesores que reciben feedback se diferencian en el aula de los profesores que reciben feedback. Pero esta diferencia es todavía más clara en el factor 2. El factor 2 es aquel, digamos, que apuesta por un mayor protagonismo del alumno, y aquí, si pueden observar, todas las diferencias entre profesores que reciben feedback de los que no reciben feedback son significativas. Y además con valores bastante altos. Es decir, parece que funcionan diferente en clase los docentes que reciben feedback de los docentes que no reciben feedback, especialmente en estas metodologías donde se intenta apostar un poco más por el alumno. Trabaja en grupos pequeños, utiliza las TIC, por cierto, un tema recurrente en la mesa, aprendizaje basado en proyectos. Son bastante claros los resultados. Conclusión. Bueno, conclusiones o resultados. Más de la cuarta parte de los docentes españoles, casi el 30%, afirman no haber recibido nunca ni por ningún agente ningún tipo de observación, comentario o feedback. Insisto, un poco redondeando el dato de ayer que declaraban los directivos del 36%. Cuando hacemos un análisis factorial del ítem 42, dos grandes componentes, uno más centrado en la enseñanza, si quieren, más centrado en la labor docente, y un segundo más centrado en la actividad del estudiante. Y quizás un poco lo que redondea todo, la cantidad y calidad del feedback, especialmente feedback más intrusivo, feedback un poco más que mete el dedo en la llaga, entrar en el aula, preguntarles a los alumnos sobre qué tal funciona este profesor o qué tal no funciona, autoevaluación del propio profesor, parece que influye en las prácticas docentes. E influye más en aquellas prácticas docentes donde el alumno tiene más protagonismo, que en las prácticas docentes donde el alumno está un poco más pasivo. Como conclusión final y como hipótesis de partida en el fondo, a la espera, como decía la profesora Fernández, bueno, a ver si contrastamos esto con resultados de PISA, a ver si hacemos análisis un poco más confirmatorios y menos exploratorios,
parece que la retroalimentación se retroalimenta, es decir, que prácticas docentes y feedback forman un círculo virtuoso y uno a otro empuja para que todo vaya creciendo. Los centros cuya, digamos, cultura docente favorece más el aprendizaje activo son los centros donde a los profesores se les evalúa más. Y parece que esta evaluación formativa es la que precisamente puede provocar que hagamos docencia innovadora, ¿no? Digamos, la retroalimentación de la retroalimentación. Pues bueno, esto es lo que nosotros, salvo error, hemos encontrado en este análisis secundario. Muchas gracias.